Bueno, para mí fue muy interesante volver al tema de la fobia, porque como les mencionaba recién, me ha pasado en la clínica, en donde si bien muchas veces se presenta la fobia como un síntoma claro e identificable, también en otros casos que no son exactamente casos de fobias, de síntomas fóbicos, hay momentos en los análisis en donde aparecen como ciertos episodios fóbicos en el transcurso del análisis o en el relato de momentos de la historia de los pacientes, cosa que a mí me hace preguntar, en principio, si cuando hablamos de fobia nos limitamos al síntoma fóbico o si podemos pensar a la estructura, a la fobia como una estructura más dentro de las neurosis, ¿no? O como la planteaba Lacan en algún momento de su trabajo, como una placa giratoria entre, él decía entre la neurosis y la perversión, que esto para mí es también un dato, en todo caso, a investigar. Las placas giratorias son esas estructuras en los ramales de las vías del tren que hacen que con una palanca se decida un rumbo u otro dentro del recorrido. No, esta pregunta, ¿no? Si la fobia es solo un síntoma, se puede pensar como una estructura o como planteaba, una placa giratoria que permite ese pasaje, digamos, entre una estructura y otra, cosa que es más difícil de pensar porque tanto Freud como Lacan lo que decían era que no había un pasaje de una estructura a otra. Con lo cual, bueno, para comenzar vamos a hacer un breve repaso respecto de esta pregunta de si podemos considerar la fobia como una estructura. Entonces, nosotros veníamos hablando de las neurosis, Alejandro había hablado la vez pasada de la histeria, nos dimos cuenta con Lucía que nos hubiese faltado una clase sobre neurosis obsesiva, pero bueno, voy a decir unas breves cuestiones acá respecto de las neurosis como para orientarnos. En principio, bueno, que las neurosis son diferentes modos de sostener el deseo, ¿no? Son diferentes maneras que el sujeto tiene de hacer con algo que falta en la estructura y que da lugar al deseo. Planteaba Ale, la histeria sostiene el deseo de una forma insatisfecha, la neurosis obsesiva como deseo impotente y la fobia como deseo prevenido. Las tres estructuras, o sea, los tres cuadros dentro de la estructura neurosis, lo que comparten es justamente el mecanismo. O sea, el mecanismo que se comparte en la neurosis es el mecanismo de la represión. Esto lo hemos venido trabajando cuando hablábamos de las instancias psíquicas, del ello, el yo y el superyo. Hay una representación inconciliable dentro de la estructura, un- algo que entra en conflicto entre las instancias psíquicas y el aparato psíquico lo que hace es quitar de esa representación inconciliable el monto de efecto y ubicarlo en otro lado, digamos, más aceptable, digamos, para la vida anímica. En el caso de la histeria, ese monto de afecto que se quita de esa representación inconciliable va al cuerpo. Entonces, en la histeria lo que es normal es ver justamente síntomas a nivel del cuerpo, que lo explicaba muy bien Alejandro la vez pasada cuando hablaba del caso de Ana O. En las neurosis obsesivas, ese monto de afecto va a parar al pensamiento. Si escuchamos casos de neurosis obsesiva, vamos a ver que el papel que tiene el pensamiento y la racionalización y toda la cosa esta que muchos pacientes hablan que entran en bucle y que no pueden dejar de pensar y que todo pasa entre si A o B, una cuestión de una dialéctica propia de la neurosis obsesiva, porque bueno, esta carga de afecto ha sido ubicada ahí y es ahí donde toma su peso. Y en la fobia, lo dejo abierto porque va a ser el tema que vamos a trabajar hoy.
Después de última podemos volver sobre esto, porque como decía, como nos ha faltado hablar un poquito más de neurosis obsesiva, pero lo que me interesa marcar es que el mecanismo que comparten estas tres estructuras, voy a decir de esta forma, es el mecanismo de la represión. Eh, para- Decía que no me iba a meter de lleno en el caso Juanito, pero no lo pude evitar porque cuando uno empieza a leerlo, bueno, es un caso paradigmático que tiene una particularidad, que no es que Juanito era paciente de Freud, aunque, aunque Freud dice que es un análisis, o sea, que de hecho lo nombra así, ¿no? El texto se llama Análisis de la fobia de un niño de 5 años. O sea que Freud habla de un análisis a pesar de que Juanito no haya sido un paciente directo de él. De hecho, solamente una vez se encontró Freud con Juanito en una consulta. Lo que sí, cómo llega Freud a llevar adelante este análisis, vamos a darle crédito a lo que dice Freud, que fue un análisis, es a través de las comunicaciones que el padre de Juanito le hacía llegar a Freud, los registros que le hacía llegar a Freud, registros tomados de manera literal, porque usaba una técnica para tomar nota de lo que su hijo le iba hablando y le iba conectando respecto de lo que pasaba y lo que le pasaba, que él lo llamaba la tontería, y que es una técnica que yo la estudié en la secundaria, que se llamaba estenografía, y que es una forma de escribir con símbolos que uno puede, que se usaba en la antigüedad, que uno puede escribir lo que se le va diciendo al ritmo de cómo se va hablando. Es una forma rápida de escribir la estenografía, con líneas, círculos, bueno, investiguen sobre eso porque es interesante y yo no sé por qué nos lo enseñaban a nosotros en la secundaria, era la forma en cómo los periodistas en la antigüedad tenían manera de registrar lo que se iba diciendo, por ejemplo, en una nota, en una entrevista. Bueno, el papá de Juanito se servía de esta técnica para registrar al pie de la letra todos los relatos y las manifestaciones que Juanito hacía respecto de esto que le pasaba, que llamaba la tontería. Un dato importante tiene que ver con la relación de los padres de Juanito con Freud, porque acá nos vamos a meter en una cuestión que es fundamental para hablar de análisis, que es la transferencia. El padre de Juanito era un interesado en el psicoanálisis y de hecho participaba en los encuentros que Freud hacía, que se llamaba Encuentro de Psicoanálisis de los miércoles, algo así, esperen que lo tengo por acá anotado. A ver, ya lo perdí. Pero bueno, digamos que era una persona interesada en el psicoanálisis, con transferencia con el psicoanálisis y en transferencia con Freud, y la mamá de Juanito había sido paciente de Freud en un momento en que había padecido una neurosis, o sea, sostuvo un tratamiento analítico con Freud. O sea, los dos padres de Juanito tenían transferencia con el psicoanálisis y con Freud, y esto me parece que no es un dato menor, porque si estamos hablando de un análisis, aunque no fuera directamente con Juanito, sí es cierto que el padre le hacía llegar a Freud los registros de su hijo y Freud hacía intervenciones en el padre para que le comunicara a Juanito y bueno, en este ida y vuelta entre Freud y el padre de Juanito se lleva adelante lo que Freud llama este análisis de un niño de 5 años. Eh, El padre de Juanito era muy meticuloso respecto de esta literalidad y estaba influido, como decía, por la teoría psicoanalítica. Y de hecho, cuando se refiere al padecimiento de Juanito, habla de perturbaciones nerviosas. De hecho, bueno, este tratamiento, vamos a llamarlo así, que dura un tiempo, concluye con una curación del síntoma neurótico. O sea, para Freud el problema de la neurosis y la fobia de Juanito queda resuelta en algún momento y lo dice de esta manera.
Ahora vamos a entrar en el caso, en algunas cosas del caso y en algunas cuestiones que hacen a la formación de síntomas, pero quiero comentarles por qué o dónde, pues yo estoy hablando a partir de Freud, obviamente no puedo desde otro lugar, así que me voy a servir de lo que Freud manifiesta al final del caso, que dice que el pequeño Hans lucía su brillante juventud de 19 años cuando se encuentra con él tiempo más tarde, y dice lo siguiente: aseveró hallarse totalmente bien y no padecer males ni inhibiciones. No solo había pasado sin daño la pubertad, sino que había superado una de las más difíciles pruebas de su vida afectiva. Sus padres se habían divorciado y cada uno de ellos concretó un nuevo matrimonio. En consecuencia, él vivía solo, pero se mantenía en buenos términos con ambos progenitores, lamentando únicamente que la disolución de la familia lo hubiera separado de su querida hermana, su hermana pequeña. O sea, así termina Freud el historial de Juanito, aseverando que esta fobia tuvo una resolución favorable. Vamos a ver qué podemos sacar o qué aprendemos de este historial clínico respecto de Juanito y respecto de la fobia. En principio, viene muy acorde con lo que veníamos trabajando en el seminario sobre los 3 ensayos de teoría sexual, porque a Freud se le hace necesario volver sobre el tema de la sexualidad infantil. O sea, incluso con una particularidad, porque Freud había hecho todas sus investigaciones respecto de la sexualidad infantil a partir del relato de pacientes adultos, o sea, a partir del relato sobre la infancia de pacientes adultos. Pero en esta oportunidad tenía la posibilidad de ver en directo, o sea, en directo en el caso de un niño, cómo se jugaba esta sexualidad infantil. Entonces Freud en esto puso como mucha atención, ¿no? Y de hecho se pregunta: ¿será, dice, acaso posible averiguar inmediatamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas emociones sexuales y formaciones de deseos que en los adultos se encuentran reforzadas o deformadas? Claro, no es lo mismo prestar atención a la sexualidad infantil en el relato de un adulto en donde esa sexualidad infantil ha pasado por el mecanismo de la represión y por las deformaciones que se van dando a lo largo de la vida, que en una versión, digamos, directa en un niño de esa edad aparte. Así que bueno, esto me parece que es interesante y podríamos decir que luego de un trabajo que hacen conjuntamente Freud con el padre de Juanito, el padre de Juanito autoriza a Freud a publicar este historial, ¿no? Que para Freud fue digamos, una vía de investigación fabulosa respecto de lo que ya se venía interrogando respecto de la sexualidad infantil. Bueno, parece que este niño, Juanito, que cuando empieza con estas perturbaciones nerviosas tenía 3 años y medio. Esto también es una cuestión llamativa si leen el caso, porque a mí me llamaba la atención que un niño tan pequeño tuviera tanta claridad y tuviera un lenguaje tan preciso para hablar de lo que le pasaba. La verdad que para mí esto es muy interesante. Pero bueno, parece que este niño pequeño empieza a tener ciertas perturbaciones nerviosas que llama la tontería, que tiene que ver con, bueno, algunos miedos a salir de su casa, a no querer estar en la calle, a, a preferir quedarse con su madre, bueno, una perturbación que lo limitaba. eh, y esto llama la atención de su padre. Y a partir de ahí empieza a hacer todo el registro. A lo largo del historial vamos viendo que Juanito tenía una relación particular con la madre, le gustaba mucho mimosear con ella,
que según el relato del padre, porque el padre iba tomando el texto literal del niño y alguna interpretación, alguna lectura que iba haciendo de eso, o algún agregado de sus propias ideas, y él lo que decía es, no se lo puede separar de la mamá, y una y otra vez quiere hacer cumplidos con ella. Empieza a llamarle la atención a Juanito su hace pipí, así llama a sus genitales, el hace pipí. Dice Freud, primer rasgo imputable a su vida sexual. En torno a esto se ordena su mundo en ese momento, es decir, el mimoseo con la madre, algo del orden de la excitación sexual que empieza a ser cobrar valor a su hace pipí, y a partir de ahí se ordena su mundo, entre los que tienen hace pipí y los que no tienen hace pipí, el tamaño del hace pipí. De hecho, este, esto Freud, si bien lo atribuye como una primer manifestación de la sexualidad infantil, que ahora lo ve en directo, porque esto empieza a tener como un peso en el relato y algo que empieza a llamarle la atención, Juanito empieza a partir de esto toda una investigación respecto de quiénes tienen ACPP, cómo es el ACPP, si la madre tiene ACPP, si el padre tiene ACPP, y esto entra, digamos, en lo que nosotros conocemos también como la investigación sexual infantil y las teorías sexuales infantiles. Que Freud las conocía por los relatos de sus pacientes adultos, pero acá lo tiene, digamos, en un material directo. El ACPP pasa a ocupar la zona erógena por excelencia, dice Freud, y estas manifestaciones corporales y la cercanía con la madre los llevan al toqueteo, es decir, al autoerotismo. Eh, pero ¿qué pasa? Estos primeros pensamientos, estas primeras manifestaciones sensoriales en el cuerpo y experiencia o conductas masturbatorias, lo que genera es angustia. Empieza a manifestarse la angustia. ¿Qué es lo que la angustia? Freud dice, su interés por el hace pipí lo estimula también a tocarse el miembro. A edad de 3 años y medio, su madre lo encuentra con la mano en el pene. Ella lo amenaza. Si haces eso, le dice, llamaré al doctor A que te corte el hace pipí. Y entonces, ¿con qué harás pipí? ¿No? Esta es la amenaza de la madre. O sea, este quehacer sexual erótico, corriente y normal pasa a quedar sancionado por la madre y acá comienza el conflicto. Eh, eh, Esto es lo que conocemos, ¿no? Que quizás lo hemos hablado en alguna otra clase del seminario, como la amenaza de castración. Es decir, si sigo jugando con el hace pipí, si sigo poniendo atención en eso, el riesgo es perderlo. Pero acá no termina la cuestión, ¿no? O sea, decíamos que había algo que a Juanito lo angustiaba para salir de su casa. ¿De dónde proviene esta angustia? Se pregunta Freud. Responde del complejo de castración. Acá hay un punto que a mí me parece que es importante porque pensemos y tengamos en cuenta que todos estos son procesos que se van dando, digamos, no en una cronología, una situación lineal, sino que son diferentes elementos en este momento de la estructuración psíquica de un niño en donde algo de la sexualidad infantil se empieza a manifestar, es en relación a la madre, estamos hablando de una relación, un goce incestuoso, una amenaza, ¿no? Una sanción que implica una amenaza de castración y su correlativo que es el inicio de la angustia. Otro acontecimiento importante en esa época es el nacimiento de su hermanita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En ese momento esta amenaza de castración de la madre parece no tener del todo un efecto certero porque
Bueno, qué sé yo, es como esa, o sea, uno se podría preguntar, ¿en qué momento tiene efecto la amenaza de castración? Y acá viene este otro elemento que se viene a sumar al caso, que es el nacimiento de la hermanita. En los momentos en donde se higienizaba a la niña o se la bañaba, lo que Juanito ve es que no hay, hace pipí, o que es muy pequeño. Primero justifica con que es muy pequeño y ya le va a crecer. Pero obviamente que esto es como una argumentación que él se da, pero digamos que la niña no tenga y después algunas intervenciones del padre en donde le empieza a explicar que las niñas no tienen hace pipí, que la madre no tiene hace pipí y que es algo de los niños, bueno, esto empieza a darle como más credibilidad a esta amenaza de castración. Entonces, ahí empieza a producirse, y lo vemos claramente en el historial, un pasaje de la angustia a la fobia. Eh, dice Freud en el texto, la angustia no valía originariamente, porque un dato importante, angustia frente a la posibilidad de la castración y la fobia que se desarrolla es ante los caballos, es una fobia a los caballos. Pensemos que en esa época era común que hubiera caballos, eran épocas en donde en las calles había carruajes tirados por caballos, los caballos eran común encontrarlos en la vía pública y es un dato importante porque el objeto de la fobia no es cualquier objeto. O sea, uno no puede desarrollar una fobia a un objeto que no forme parte, lo diría de esta manera, del universo simbólico del sujeto. O sea, si yo no vivo en un lugar donde haya pingüinos, es imposible que desarrolle una fobia a los pingüinos. Siempre el objeto fóbico tiene que estar por una cuestión estructural en relación a aquellos elementos que forman parte, digamos, del mundo del sujeto. Entonces, Juanito desarrolla una fobia a los caballos. Entonces, Freud dice que la angustia no valía originariamente para los caballos, sino que fue transportada a ellos en un segundo momento y se fijó en aquellos lugares del complejo del caballo que resultaron apropiados para ciertas transferencias. Esto lo voy a retomar más tarde. Entonces, primero aparece la angustia, una sensación displacentera, el miedo a poder perder ese objeto preciado que eso hace pipí, que tantas satisfacciones le da, y encontrarse con que está frente a un momento de elección. O quedo mimoseando con mi madre o pierdo el hace pipí, ¿no? Esto, digamos, es el primer causante de la angustia. Más tarde se constituye la fobia al caballo y derivados, es decir, el caballo que muerde, el caballo que se vuelca, el caballo que se cae, el caballo que hace ruido, el caballo que, bueno, que tiene esas cosas raras en la boca, el caballo que tiene cosas raras en ese momento los carruajes y los caballos iban con estas estructuras para que el caballo no hubiera dirigida la mirada, bueno, yo no sé cómo se llama, pero es decir, se pasa de la angustia de salir de casa a la fobia al caballo. Freud ubica el momento del desencadenamiento de la fobia con un episodio en donde un caballo se cae, que este también es un dato importante. Hay un caballo que cae en la vía pública y eso lo asusta a Juanito y a partir de ahí ya entonces era no salir a la calle para no encontrarse con los caballos. Y hace pipí del caballo, toda una cuestión que gira en torno a esta dialéctica entre el caballo como un objeto fobígeno, eh, la amenaza de castración, el amor incestuoso a la madre y al mismo tiempo también el amor al padre.
¿Por qué? Se genera como un conflicto psíquico. Acá está el conflicto psíquico. Es decir, el deseo de que el padre desaparezca, que también lo leemos en el historial, para quedarse con la madre, pero si me quedo con la madre, el riesgo a la castración. Acá vemos esto que nosotros veníamos hablando en las clases anteriores del seminario, en donde lo que produce, lo que, digamos, pone en acción el mecanismo de la represión es un conflicto psíquico que está en relación al complejo de Edipo. Al complejo de Edipo, el amor a la madre, la rivalidad con el padre, el deseo de que el padre desaparezca, pero al mismo tiempo el amor al padre, porque en esa misma dialéctica se juega que quiero que mi padre desaparezca para poder gozar de mi madre, pero también está el amor al padre y el padre como un referente, ¿no? Entonces, complejo de Edipo y complejo de castración son estructurales en las neurosis. Ahí es donde podemos ubicar algo del orden del complejo del conflicto psíquico, pero como decía hoy, no se resuelve de la misma manera en la histeria que en la neurosis obsesiva que en la fobia. Este conflicto psíquico en primer momento en la fobia se resuelve, o sea, se deriva en angustia. Vieron que yo hoy decía que en la neurosis obsesiva va a los pensamientos, la carga de afecto va a los pensamientos, que en la histeria esa carga de afecto va al cuerpo. Bueno, en la fobia va a la angustia. Pero el sujeto no puede estar mucho tiempo angustiado, no se puede quedar permanentemente en la angustia. Rápidamente tiene que se deriva o a la inhibición o al síntoma. En el caso de Juanito, va hacia el síntoma y desarrolla este síntoma fóbico. Estamos ya, digamos, en el punto de preguntarnos, bueno, ¿cómo es que se constituye eh, la fobia como síntoma? ¿No? ¿Qué es lo que constituye eh, el objeto fobígeno? ¿Cuáles son las operaciones psíquicas que hacen que de la angustia se pase a la fobia? Porque pensemos esto, ¿no? La angustia es algo de lo cual el sujeto no puede escapar. Es algo que se padece de tal manera y es interno, tiene que ver con algo interno y no puede permanecer demasiado tiempo en ese estado. Sin embargo, la fobia es una solución a la angustia, porque en el momento en que se constituye el objeto fóbico y se deposita en ese objeto esa carga angustiante, ya el sujeto puede defenderse de eso. Por ejemplo, Juanito se liberaba de la angustia no saliendo de su casa, no encontrándose con el caballo. Pero bueno, es una solución de compromiso como todo síntoma, ¿no? La fobia es una solución de compromiso, como lo es el síntoma estético y como lo es el síntoma del neurótico obsesivo. Pero la particularidad que ubicamos en la fobia es una operación de sustitución. Freud lo dice de esta manera, dice que en la formación de la fobia, desde los pensamientos inconscientes sobreviene una condensación. Condensación, sustitución o metáfora. Lacan va a venir a decir metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento se sustituye por otro, como en la metáfora en la poesía, ¿no? En la poesía lo vemos claramente cuando uno puede decir de una manera, digamos, bonita algo que podría decirse de muchas maneras, pero bueno, opera el mecanismo de sustitución. En Inhibición, Síntoma y Angustia, que es otro de los textos que tomé como referencia para pensar el caso Juanito y la fobia, Lacan dice que Freud, perdón, dice que la formación sustitutiva tiene dos manifiestas ventajas. La primera, que se esquiva un conflicto de ambivalencia, que es esto que decía recién, el amor y el odio, la vida y la muerte, ¿no? El incesto y el parricidio,
Pues el padre es simultáneamente un objeto amado y odiado, o rival. Y la segunda, que permite al yo suspender el desarrollo de angustia, que es lo que venía diciendo recién, pero bueno, ahora me encuentro acá con la cita de Freud. Entonces, eh, uno podría decir por qué alguien necesita servirse de esta operación de sustitución. Es una operación psíquica. Eh, o por qué Juanito, o por qué en la fobia se necesita, ¿qué es lo que está sustituyendo el caballo? ¿No? ¿Qué viene a sustituir el caballo? ¿Por qué se necesita entrar en juego el caballo como un objeto fobígeno, alguien a quien temer, alguien que establece como una especie de regulación? Bueno, acá nos lleva a preguntarnos qué pasa con la función paterna, qué pasa con el padre de Juanito, qué pasa con esta función que viene, digamos, a poner un límite, un coto, una separación entre esta relación entre madre e hijo, que sabemos que tiende a jugarse un goce incestuoso. Esto no solamente en Juanito, esto en la constitución subjetiva de cualquier sujeto neurótico, vemos que este conflicto se hace presente y que es la ley del padre la que viene a decir, bueno, con mamá no, esto también lo hemos hablado en el seminario, con mamá no se puede gozar, no se puede gozar del cuerpo de la madre, hay un tiempo para que se produzca el amamantamiento y hay un tiempo para que se produzca el destete. Hay un tiempo para dormir en la cama con mamá y hay un momento en que el padre viene a sacar el niño de los brazos de su mamá. O sea, es necesario que haya un momento en que algo oficie de función paterna y produzca esa separación entre el niño y la madre en ese vínculo muy singular que se produce en un tiempo del desarrollo psíquico. Pero acá había dos problemas. Por un lado, que esta mamá no podía separarse de su niño, o sea, le venían muy bien los cumplidos que Juanito le hacía, estaba muy pegoteada con su hijo, y por otro lado, que el padre de Juanito era un papá bueno, un papá bueno en el sentido de cariñoso, afectuoso, pero que fallaba en su función, digamos, en esta función de separación, de, de- de separar al niño de la madre. Es decir, un padre bueno, pero no un buen padre, porque un buen padre justamente desde el psicoanálisis lo que significa para el psicoanálisis un padre es aquel que puede, digamos, estar a la altura de ejercer esta ley, es decir, la ley de la prohibición del incesto. Cuando uno lee el historial ve claramente cómo el padre de Juanito parece, por lo menos en ese tiempo, estar oficiando más como psicoanalista o como médico o como demasiado tomado por las perturbaciones de su hijo y su preocupación por entender un poco qué era lo que pasaba allí en una investigación psicoanalítica, podría decir, pero no estaba a la altura de poder establecer esta diferenciación. De hecho, hay en algún momento que lo nombra como que no lo podía separar de su madre. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, porque Juanito es neurótico, no es psicótico, o sea, se sirve del recurso de la fobia para suplantar la ley del padre que no estaba oficiando por algo que haga las veces de, ¿qué es la fobia al caballo? De hecho, el caballo que muerde, ¿no? El caballo que se vuelca, el caballo que, que hace ruido. Y de hecho, hoy decía que se sirve de ciertos objetos, de ciertos elementos del caballo que pueden ser transferenciados, ¿no? Y en la única entrevista que Freud tiene con Juanito, es donde Freud puede ubicar más claramente esta particularidad de sustitución, de en qué punto el caballo está sustituyendo al padre, digamos, como ley paterna, que es cuando Juanito habla de lo que tiene el caballo en la boca, que habla como un bigote, y Freud le dice algo así como
un bigote como el padre, ¿no? Como que tanto el caballo como el padre tenían ese bigote, y ahí Freud puede ubicar un poco más claramente este efecto de sustitución del caballo haciendo las veces de un padre ahí donde el padre real estaba fallando en su función. Es decir, eh, lo que viene a ocurrir acá es que, a ver si lo encuentro, yo lo tenía anotado en algún lado. Bueno, ya no sé dónde lo tenía anotado, porque noto muchas cosas, pero después ya me pierdo. En el sentido de que en esa entrevista que Freud tiene con Juanito, logra ubicar esto y hace una intervención, porque esto también es un dato importante para poder pensar que el caso Juanito, si bien Juanito no era un paciente de Freud, podemos pensarlo como un análisis propiamente dicho, no solamente por las intervenciones que Freud hacía sobre el padre de Juanito, o sea, Freud le decía, dígale esto, dígale esto otro, márquele esto otro, pero en esa entrevista que Freud tiene con Juanito, lo que le dice es lo siguiente, le dice algo así como que en realidad él tiene miedo de que su padre lo deje de amar si él sigue mimoseando con su madre. ¿No? Y hace una intervención ahí que apunta, digamos, a la castración. Es decir, eh, como, a ver si lo puedo encontrar, porque está bastante claro. Eh, dice, bueno, habla del fragmento de la resolución, ¿no? Pregunté a Hans, dice Freud, en broma, si sus caballos llevaban gafas, cosa que él negó. Luego, si su padre las llevaba, cosa que también negó. Contra toda evidencia, le pregunté si con lo negro alrededor de la boca quería significar el bigote y le revelé que tenía miedo a su padre justamente por querer tanto él a la madre. Él no podía menos que creer, le dije, esta es la intervención que Freud le hace a Juanito, ¿eh? Él no podía menos que creer, le dije, que el padre le tenía rabia, pero eso no era cierto. El padre le tenía cariño y podía confesarle todo sin miedo. Que hacía mucho tiempo, antes de que él viniera al mundo, yo, Freud, sabía ya que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre y por eso se vería obligado a tener miedo al padre. Y yo le había contado esto a su padre. ¿Por qué crees tú que te tengo rabia? Ahí el padre pregunta. Piensen que está Freud, Juanito y el padre, ¿no? Pero me interesa la intervención de Freud, porque Freud ahí tiende como a aclarar que esto que él está pasando está en relación al amor a la madre, a la rivalidad con el padre. Es como que uno podría pensar en este momento que es una intervención que yo no sé si haría una intervención así con un niño, ¿no? Pero es importante porque a partir de esa intervención que Freud hace directamente sobre Juanito, lo que continúa es, el 2 de abril se comprueba la primera mejoría sustancial. O sea, después de esta entrevista con Freud, el padre puede ubicar ahí la primer, digamos, mejoría sustancial. Dice que puede comenzar a salir, que el Hans, bueno, el pequeño Hans, Juanito, más conocido como Juanito, se anima a ir al parque, bueno, empieza a generarse algunos movimientos que hasta ese momento no, no sucedían. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, vamos bien, ¿no? Sí, Si bueno, necesitan, no, ¿cómo? igual tener en cuenta de que todo lo que estás diciendo Para está las, buenísimo, pero que estaría bien también, digamos, poder sí, charlarlo, sí. ¿no? Discutirlo. Ya cierro con esto. Como un poco para pasar un poquito en limpio lo que tiene que ver con la formación
de síntomas en la fobia, ¿no? Que decía esto, bueno, que tiene que ver con el mecanismo de la represión a partir de un conflicto psíquico que se desencadena a partir de la relación incestuosa con la madre y la falla paterna en el corte de esa intervención, y que la fobia viene de alguna manera a resolver eso, sintomáticamente, pero es una resolución. Ahora el tema es cómo resolver la fobia, ¿no? Porque como todo síntoma, tiene su costado, digamos, de resolución, pero su costado de padecimiento. Entonces, bueno, me parece que seguramente a partir de las preguntas que se vayan generando del intercambio, podamos seguir avanzando un poco más en cosas que seguramente se me deben haber pasado. Pero bueno, este, pasemos a los comentarios, preguntas, intercambio, charlemos. Si no recuerdo mal, se ve que el padre de Juanito, ¿no? En un momento le recuerda a Freud que en un cumpleaños él le había llevado un caballito de madera Ah, a Juanito. Pero eso Freud no se acordaba. porque es muy interesante también cómo se juega la transferencia de Juanito con Freud. Porque hay un pasaje en donde Juanito le dice al padre que Freud era como Dios. Después de que tiene esta entrevista, cuando salen de esa consulta los tres, Juanito podríamos decirlo así, siguiendo Lacan, le atribuye la suposición de saber a Freud. O sea, que hay transferencia ahí de Juanito con Freud, hay transferencia de los padres con Freud, con lo cual este, hay quienes dicen que esto no es un análisis, ¿no? Justamente porque Freud no tenía los encuentros asiduos con Juanito, ni las intervenciones eran directamente con Juanito, pero es un tratamiento que tiene una resolución, a pesar de que en la adultez Juanito, el Hans, que se hace escenógrafo, siguió siendo fóbico a otras cosas. Por eso mi pregunta, si la fobia se limita a un síntoma o es una estructura con la cual uno tiene que lidiar toda la vida, la puede llevar mejor o peor, pero Hans, que fue un escenógrafo, tenía tenía como una especie de fobia social, le costaba lo social. O sea, él Eh, estaba presente en la escena, pero por detrás de la escena, digamos. sí, Alfonso levantó la mano simplemente antes de que intervengas, que también quiero señalar que Alfonso en el número sobre las fobias de la revista Trauma escribió la introducción, la presentación. No sé si te acuerdas, Alfonso. Pero sí quería señalar que en las obras completas de Freud, el análisis, en realidad no es el análisis de un niño, sino que es análisis de la fobia de un niño. Sí, ahí está. Eso me parece importante, que él no dice que va a analizar la fobia de un niño de 5 años, que es el pequeño Hans. En cambio, en el mismo tomo está el caso del hombre de las ratas. En cambio, el hombre de las ratas dice a propósito de un caso de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas. ¿Mm? Sí. Sí, Alfonso, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, me ha gustado mucho, Claudia, cómo has traído el caso, ¿no? Y cómo lo has planteado. A mí hay una cosa que siempre me llamó la atención de este caso, y es digamos, el momento de la reunión que se produce entre el padre de Juanito, entre el propio Freud y Juanito, y un hecho que es efectivamente a raíz de la intervención de Freud la mejoría, ¿no? A partir de ahí de la, de la fobia. Pero no sé, me sorprendió por la brevedad de la intervención de Freud en un único encuentro y ese resultado. Y creo que tú habías comentado también, Claudia, que claro, dice uno, claro, ¿cómo habría intervenido uno en un caso así? Porque Freud hay una explicación como al niño, ¿no? No deja de ser un niño ahí pequeño, ¿no? Y le da una
una intervención como muy de palabra y sobre todo también que en esa reunión parece ser que no aparece para nada la madre, ¿no? En la propia reunión y luego a partir de ahí cómo se produce ese resultado. O sea, siempre me resultó, ¿no? Curioso, ¿no? Como una intervención de un niño donde no ha estado en contacto realmente con el propio Freud, le ve en un momento y se produce esa como algo, me llamaba, porque no sé cómo se ha podido construir ahí en ese niño un aspecto incluso transferencial, porque creo que es una única vez, ¿no? Cuando le ve en tan breve momento y el inicio de la mejor. Vamos, es una sorpresa que siempre me ha llevado en el caso. Bueno, yo creo que también habría que ver qué fue lo que le dijo el padre de Juanito a Juanito cuando lo llevó a ver a Freud. Ese es un ¿Cómo punto. iría preparándole el terreno Claro, o sea, al hay que propio ver, niño, ¿no? O sea, iba también a ver ahí. creo, creo que en alguna medida, digamos, el padre lo debe haber preparado a Juanito para decirle, mira, vamos a ir a ver al doctor Freud. Pero sí me parecía interesante un par de cosas pensarlas, ¿no? Para compartirlas, ¿no? El primer punto, digamos, es si esta estructura, digamos, neurótica que bien explicaba Claudia, es decir, esta angustia que en la histeria va hacia lo somático, hacia el cuerpo, en la neurosis obsesiva va hacia el pensamiento y en la fobia va, digamos, la angustia se transforma en fobia. eh, para mí son distintas formas de expresarse de la neurosis y que no necesariamente tenemos que encontrar, digamos, ¿no es cierto? Y preguntarnos por qué esta persona va hacia o sea, ese camino, digamos, hacia dónde va una neurosis, porque a mí me trajo a la memoria en este momento el concepto de series complementarias de Freud, ¿no es cierto? Es decir, que una neurosis está en función de dos series que son complementarias. Por un lado, lo constitutivo, decía Freud, que hoy en día podríamos pensar lo genético, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la historia del sujeto. Ahora, ¿por qué una persona va a desarrollar un síntoma fóbico o un síntoma histérico o un síntoma obsesivo? Bueno, en todo caso habrá que analizar, digamos, la historia de Ah, ese sujeto, evidentemente. Pero el otro punto es, bueno, porque tendemos a esquematizar, ¿no es cierto? ¿No? Y decimos, bueno, está bien, acá como lo plantea Freud, lo que sucedió es esto y esto y esto, entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay un padre? Porque el padre se puede haber muerto. Y ahí vamos al concepto este del nombre del padre, que lo introduce Lacan, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en realidad puede haber una fobia y puede ser que el padre haya operado bien? Son preguntas que yo tiro como para pensar, así como para que no tendamos a estructurar y a esquematizar, es, bueno, si sucede esto, va a suceder lo otro. Lo tiro como para que lo pensemos. claro, porque aparte no se puede, viste, ¿qué es esto? El psicoanálisis no podemos hablar de prevención, no hay forma. ¿No? Lo que sí sabemos es que la función paterna siempre es fallida. Siempre por algún lado u otro, la falla estructural o la falta estructural se juega ahí y es lo que da lugar al síntoma, ¿no? Pero sí, es interesante esto que estás planteando de por qué en algunos casos puede desarrollarse una histeria, en otros una neurosis obsesiva, en otros una fobia, o incluso, por eso también está la cuestión de la estructura y el síntoma, ¿no? Porque muchas veces en una histeria hay momentos fóbicos Sí, o total. o una fobia deriva una histeria en el sentido de que puede armarse una pregunta que da lugar a otra cosa y esto solamente lo podemos pensar a partir de lo que escuchamos para atrás, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo se fue armando esta estructura o este síntoma. Yo, Esto por un lado. yo digo, en general, te digo qué es lo que yo pienso, que yo creo, no tanto, si bien es cierto que hay neurosis obsesivas, claramente neurosis obsesivas, que, digamos, responden a todo, digamos, una estructura obsesiva, pero yo siempre digo, bueno, predominante, digamos, una neurosis con predominante obsesiva, o predominante fóbica, o Totalmente. predominante histérica.
Porque claro, yo me pregunto, bueno, ¿y el neurótico obsesivo no pone cosas en el cuerpo? Que si no pone cosas en el cuerpo, claro que pone. Totalmente. No tiene, digamos, comportamientos fóbicos también los tiene. Y la histeria, un histérico, ¿no piensa? Claro que piensa también. Es decir, no sé Seguro. si digamos, estaría bueno, al menos yo lo encaro de esta forma, ¿no? Tratar de, digamos, pensarlo más como estas predominantes, ¿no? O estas características, ¿no? Es más, yo creo que hacemos esa separación como para una forma, digamos, más pragmática de poder entender el mecanismo fóbico, el mecanismo obsesivo, el mecanismo histérico. Los necesitamos separar para entenderlos y para ubicar la formación, el mecanismo de formación de síntomas. Pero en la clínica estas cosas se entrelazan constantemente. Esto por un lado. Y con respecto a lo que hablábamos de Freud con Juanito, tengamos presente que a lo largo del historial, cuando el padre tomaba nota de lo que el niño decía, le decía al niño que era para llevárselo al doctor Freud. O sea que ya ahí lo introducía Freud. Juanito ya sabía que cuando el padre tomaba nota como loco de lo que estaba diciendo, ya entró Freud. Es como un efecto de transmisión, ¿no? Luego el padre de Juanito le estaba dando el lugar de padre al propio Freud. Lo que él no podía hacer de alguna manera estaba apoyándose Eh, en ese padre de alguna forma. Está bien. eh. Y esto de que Hans, siendo adulto, siguió siendo fóbico, eso es lo que a mí me hace pensar también, incluso uno también lo ve en pacientes, ¿no? Lo que pasa que en la niñez es más común las fobias a los animales, los insectos, estas cosas, y en la adultez es como que la fobia tiene como una transformación o un pasaje, es más común, por ejemplo, que se presente bajo la forma social, incluso hasta muchas veces como un síntoma egosintónico, digamos, que es como quien dice, yo soy así, a mí no me gusta ir a espacios donde hay mucha gente, yo prefiero, ¿no? Pero que cuando uno empieza a indagar eso, aparece como una cosa fóbica del encuentro con el otro. Bueno, esto es por ahí, por ese lado, es donde pensaba yo, si como toda estructura, incluso no piensa, por eso a veces es conveniente separar lo que es la estructura de lo que es el síntoma, porque si bien uno puede resolver, por ejemplo, un síntoma histérico, no resuelve la histeria. La histeria es estructural, ¿no? En todo caso, es una mejor manera de llevarse con la estructura, o podríamos decirlo, una mejor manera de llevarse con el deseo, no es lo mismo. Como lo veníamos diciendo, vamos a tomar la fobia, que es el tema de hoy, un deseo prevenido, un deseo que está ahí cuidadoso, bueno, a poder hacer algo con eso y bueno, por más que me dé miedo salir a la calle, puedo arreglármelas como para poder estar en relación al mundo, por ejemplo, ¿no? Esos son los efectos de un análisis. Silvina, ¿te puedes dar, ante todo, bueno, aparte de darte la bienvenida, Silvina, ¿Qué tal? ¿Cómo Silvina es estáis? compañera en Umbral y en otros encuentros. Em, bueno, muy interesante, muy clarito, Claudia, muy llano, muy clarito para el caso Juanito, bueno, muy lindo expresado. Pensaba en todo esto, en este pequeño coloquio que hay ahora, en los casos Juanitos del 2025. Pensaba en, claro, eh, cómo los vemos en la clínica actual, porque no hablamos de Juanito y rápidamente me vino a la mente un caso, por ejemplo. Vienen unos padres a hablar, a hacer una primera entrevista para los temas de una nena de 5 años. ¿Qué me pasa cuando llega la niña? No es por fobia, pero voy a lo que decían de la transferencia Juanito y Freud. La niña de 5 años entra como si ya me conociese, se para en la puerta de mi despacho y me empieza a explicar su vida, tal cual, ¿eh? Una niña que no tiene grandes dificultades. A mí me llama mucho la atención y pienso, ¿cómo la prepararon estos padres
le hablaron de esta señora, le explicaron a qué venían y ya favorecieron la transferencia, ¿no? Esto es lo que me parece que, y lo que decías ahora lo último, el padre de Juanito hablaba de Freud en casa. Es como los terapeutas, siempre digo que estamos ahí en las cenas familiares, ¿no? No sé cómo, la Silvina, ¿no? Esto Sí, está todo el tiempo. Esto por un lado. Y por otro lado, pensaba, ahora decías, es común que los niños, la fobia a los animales, y yo rápidamente pensaba en la clínica de hace 15 años o 20 y en la actual, y la fobia que por lo menos a mí en la clínica con niños me aparece, y además grave, es la fobia escolar. Es decir, ¿no? Que uno piensa, claro, siempre en el caso Juanito, tan redondo, ¿no? Que uno lo, lo lee o lo describe y lo piensa, pero claro, una fobia escolar o fobias escolares como las que estamos viendo, no sé si os pasa, ¿no? Nos sigue sirviendo entender el caso Juanito y por qué hay tanto, ¿no? Con esta caída de la función paterna, lo que venimos hablando. No sé qué dijeron en un momento y pensé, ¿y en cuántos casos de fobia infantil no encontráis un padre debilitado? No fallido, que ya lo sabemos, pero un padre caído. Yo sí. me quedé pensando si tengo algún caso en el que no. ¿Vale? O quien ejerza la función paterna. Y no. Bueno, era este comentario, no hablo más, pues no puedo, es un tema es muy interesante el tema de la fobia, entonces podríamos seguir. Sí, tiene que ver con algo de la época, ¿no? Del desfallecimiento de la función paterna. Es como que los padres están un poco desautorizados por ellos mismos a veces, a poder decir que no, Mm, ¿no? A poder plantarse en una posición. El otro día me llegaba por internet estas cosas, bueno, que vienen de los niños de cristal, ah, la generación de los niños de cristal, ¿no? Y explicaban toda una serie de cuestiones en donde los padres están como sobreprotegiendo a sus hijos del sufrimiento de la vida. sí. Entonces, esos niños tienen muchas dificultades para enfrentarse a los avatares de la vida, ¿no? Sobre todo cuando salen del nidito familiar, en donde tienen que encontrarse con sus pares, tienen que encontrarse, y hay o sea, quienes trabajan con adolescentes, esto van a estar de acuerdo conmigo, que el problema de los padres en este momento es cómo decirles que no al uso de la tecnología, de las pantallas y demás. Cuando uno escucha a esos padres, es como que tienen miedo de poder decir no, de poder decir esto no. ¿Por qué no podría decir? En Juanito se ve claramente cuando uno dice el goce incestuoso, la madre, el padre, pero pensemos cómo esto se juega más allá del papá, la mamá, de carne y hueso, cómo se juega el goce incestuoso y toda esta cuestión edípica en las presentaciones actuales, Mm, ¿no? Porque un padre que puede decir que no le puede decir que no a un goce, que lo deja pegoteado, por ejemplo, a una pantalla, está bien, no es la madre, pero es un padre que no puede regular ese goce, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy interesante porque estos casos clásicos que uno ve del 1905, del 1000, uno podría decir, uy, que es la queja del psicoanálisis, por otro lado, es la crítica que se le hace al psicoanálisis de que es de otro tiempo. No, pero esto hoy, los psicoanalistas lo vemos, o sea, tenemos que pensar la reedición de esas problemáticas en lo actual, en lo que vemos en la clínica hoy, y realmente no está tan desfasado, no es porque tiene que ver con una cuestión estructural. Lo que hay que ubicar es esos elementos que en Juanito vemos como la mamá, el papá, el caballo. Bueno, ¿dónde está el goce incestuoso hoy? ¿Cuál es el goce que no se mm, puede regular, que no se puede prohibir, ¿no? Y me parece que los papás están muy temerosos, les tienen miedo a los chicos.
Les tienen miedo. A ver, Lucía había levantado la mano y después Alfonso. Sí, en relación a lo que decía Silvina, yo también lo que veo es que como consecuencia un poco de estas funciones que no caídas, claro, la institución educativa y por ende los docentes caen, que esto es así como antes, ¿no? Bueno, se regulaba de otra manera y había los docentes y el equipo directivo de las escuelas ocupaban una función de referentes en relación al respeto, la autoridad, etcétera. Eso también está caído porque los padres mismos no lo legitiman ni se pueden legitimar a sí mismos en esas funciones. Entonces, se da un poco esto que de cierto despotismo muchas veces, ¿no? De parte de los niños porque no, porque estas funciones no, los mismos adultos no las pueden sostener. ¿Y Alfonso? Tal cual. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una debilidad, una caída, algo de la función paterna, pero también eh, yo tengo algún caso, vamos, padres, hombres que vienen en divorcios, en separaciones, y yo lo que a veces pienso es que realmente, aparte de muy debilitados, o sea, su palabra no cobra efecto. Podemos tener una sesión de análisis, volver a la casa, pero mientras la madre, digamos, de alguna forma se apropia de alguna forma del hijo como falo y no le da lugar a la entrada, la verdad es que se terminan de alguna forma deprimiendo en algo que, por ejemplo, Claudia ha comentado con la cuestión del destete. O sea, hay situaciones de estas en donde de alguna manera se mantiene una ligazón de la madre con el niño bebé y el padre prácticamente intenta y dice hace algo y el goce de la madre, digamos, en ese momento con el hijo, no, es decir, se sienten frustrados porque realmente no hay lugar. O sea, quiero decir que en la época esta de 1905 sí que había otro lugar para el, de hecho se reúnen, el padre se reúne con Freud, el padre habla de Freud, o sea, hay más facilidad a veces de que entre la función paterna que hoy en día, que bueno, ya efectivamente hemos pasado el padre del patriarcado a una caída de la función donde realmente está denostado, donde no tiene prácticamente entrada su palabra, sino solo habilita de alguna manera la madre desde el lugar de su deseo. Entonces, yo tengo a veces sesiones con padres reiteradas, ¿no? Donde me vuelven a contar de nuevo lo mismo, donde intentan introducir su palabra y la madre hace una apropiación, que decir a veces en las separaciones y en los divorcios. Entonces, me imagino que hoy una situación como la de Juanito, pues sería bastante más complicada a veces de resolver por esa caída de la función donde la madre no le da entrada, ¿no? De alguna forma al padre. Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Claudia. Ha estado genial. Muchas gracias. Y bueno, sobre esto, tú has dicho algo así como que el amor a la madre como que fomenta el miedo al padre, ¿no? Claro, aquí mi duda surge y es como que ese miedo es a que el padre deje de quererle, has dicho también, pero a que deje de quererle como en una especie de abandono por permitir la relación incestuosa con la madre. ¿O es miedo a que el padre deje de quererle simplemente por el conflicto que ya es el hecho de, em, bueno, proponer una relación incestuosa con la madre, ¿no? Es como que ya existe una negociación, una especie de conflicto, ¿no? No sé a qué te referías, no sé si me he alargado mucho. Perdón. Pero eso se puede rastrear en el historial y se presenta como de diferentes maneras. Hasta por momentos hasta parece paradójico, porque por un lado está el amor a la madre y el miedo a perder el hace pipí por no renunciar a la Ujú, madre, que ahí podemos asociarlo al caballo que muerde, ¿no? El ujú, caballo que muerde, pero también está por eso decía este sentimiento paradójico o ambivalente con el padre, ¿no? Es decir, el padre se torna rival frente al amor de la madre,
pero al mismo tiempo es objeto de amor. Entonces, lo interesante de esto es el conflicto psíquico que eso genera en el sujeto. Nosotros hablamos de incesto, hablamos de parricidio, ¿no? Como conceptos que nos permiten pensar ese conflicto. Por eso decía que lo interesante es lo estructural y las operaciones que se generan a partir de esta cuestión más estructural, porque lo que es más difícil es poder ubicar claramente esta que vos estás preguntando. Bueno, ¿qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el padre? Eso claro, se ve más, qué sé yo, en el caso por caso. A mí me parece que lo interesante cuando uno puede, eso es otra cuestión del complejo de Edipo, ¿eh? Porque el complejo de Edipo no es el cuentito del nene que se enamora de la mamá y entonces quiere matar al padre. Ah, ¿no? Eso fue como, no, Ah, no. Joder. eso fue como Freud encontró a partir del mito edípico una forma de explicar algo que es estructural. Por eso yo hoy decía, el goce que hay que acotar, el goce que hay que restringir o que hay que prohibir, tiene que ver con un goce todo. Lacan lo dice así, goce todo. Es decir, el goce que está permitido para los sujetos, para los seres hablantes, es un goce en parte. O sea, en el punto en donde hay un goce que se restringe, el que no está permitido, es donde puede dar lugar al deseo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la situación angustiosa de Juanito? Que si el padre no opera diciendo que no es goce, puede quedar sometido a la boca de cocodrilo de la madre que se lo devora. Entonces, es muy importante que opere la función paterna, porque la función paterna, me voy a Lacan porque Lacan lo dice de una forma que me parece que es interesante. La función paterna, de alguna manera, es el palo que queda así en la boca de cocodrilo de la madre para que no se cierre y el niño quede atrapado en ese goce. Basta ver una mamá con su bebé y con lo que ese bebé significa para una madre, porque está el deseo, pero también por momentos hay que decir, bueno, esto no, para un poquito, ¿viste? Hay muchos padres que vienen y se quejan, es decir, ella me desautoriza. No, yo digo que no y ella me desautoriza y lo deja hacer lo que quiere. Bueno, formas en cómo esto se presenta, pero a mí me parece que lo interesante de todo esto es poder llevar la cuestión más imaginaria del relato, del cuento, a una cuestión estructural. Es necesario, si bien como decíamos, que la función paterna siempre es fallida, no es lo mismo, y ahí tomo lo que decía, no sé si era Alejandro o Silvina, cuando esto aparece desfalleciente, cuando no solamente está la falla estructural que da lugar al síntoma en el mejor de los casos, a cuando algo ahí no funciona y bueno, es cuando se presentan los mayores inconvenientes, ¿no? Ni hablar en los casos de la psicosis, que va a ser lo que va a trabajar Lucía la Dentro de 15 próxima clase. días. Sí, Iván. y bueno, vale. O sea, Bueno, sí, quería no. solamente comentar una cosa más, Sí. que es como la duda que siempre me surge con todo esto, y es que en el caso de que Juanito fuese, pues Juanita, eh, todo cambia, o seguimos respetando como los patrones de ley y, ¿no? Y como erogeneidad, que es como la madre, ¿no? Ay, sí, sería muy interesante porque tendríamos que ir a Freud a cómo se estructura el complejo de Edipo en el niño, cómo se estructura el complejo de Vale, niño, de Edipo claro, en la niña, que seguramente lo trabajemos en alguna Sí. oportunidad. vale, Sobre eso vamos a trabajar, porque si vale. bien Bueno, pero igual le podríamos dar una idea, digamos, O ¿no? sea, yo he leído como por encima lo del complejo de Electra, ¿no? No, no, bueno, pero No el tiene complejo nada. de Electra, en algún momento alguien habló del complejo de Electra, pero el complejo es el complejo del Edipo. Y el primer objeto de amor es la madre, siempre. para ambos. Entonces, la niña después, Mm, Freud lo va a explicar, va a tener que hacer un pasaje de objeto, digamos, ¿no? Si vale, su elección de objeto es heterosexual, ¿no? Y va a claro. tener que hacer ese cambio de objeto. Vale, Eh, vale. pero ya no te preocupes que lo vamos a Vale. trabajar. Porque el Guardo complejo la de pistola. Edipo el complejo de Edipo es estructural, Vale, en la neurosis es estructural y tiene sus particularidades en uno y en otro,
pero volvemos a esto que decíamos hoy, ¿no? Que en la estructura es que hay un goce que está interdicto, al que no se puede acceder. Vale, vale, bueno, pues ya hablaremos de ello porque igual como que me surgen muchas dudas también al respecto. Listo, gracias. Iván y luego Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Disculpad que he llegado tarde, que venía de mis prácticas y no he llegado a tiempo. Bueno, enhorabuena Claudia, lo primero, gracias por la clase. Yo quería comentaros, porque bueno, ahora que estáis comentando esto de la fobia del caballo, del conflicto entre la madre, el padre, el hijo, eh, todo esto, cuando comentaba Claudia lo de que para que el hijo no cayera en el goce, no me sale la palabra ahora, en Incestuoso. el goce continuo de la madre, eso es, sí. Dice, Esto no entraría en conflicto con el complejo de Edipo, ahora que estaba pensando yo. No sé, como que se me ha venido y no sé si tiene relación, si entraría en conflicto con esto de la fobia del caballo, todo esto. No sé, igual me estoy comiendo un poco la cabeza, pero por saber. Vamos a darle la palabra a Silvina y ahora y después, charlamos esto. Sí, pero ¿la entendiste la pregunta de Iván? Yo creo que Iván se había perdido una parte de la clase Ah, que era porque no al la entendí principio. yo. Vos decías si la fobia al caballo, la relación con el complejo de Edipo, hablabas, eso es lo que te entendí Claro, como sí, pregunta. si todo esto entraría en conflicto con el complejo de Edipo, que se supone que es la función de matar a la figura del padre, ¿no? Pero que Claro, a la vez necesita del padre para que le salve de no caer en el claro, goce con la madre. Entonces, es esto, por eso me estaba planteando un poco todo esto. Ah, bueno. claro, claro. Y el objeto fóbico viene a sustituir, es un mecanismo de sustitución de la función paterna que ahí está, digamos, Mm, desvaneciente o fallida. Entonces, es esto, si el padre no opera poniendo un corte en esa relación incestuosa con la madre, el niño quedaría a merced de una madre que se lo puede devorar. Entonces, mm, el mecanismo psíquico que opera ahí es, bueno, no está el padre, ponemos al caballo. Es decir, el caballo viene, la fobia, el mecanismo de la fobia es un mecanismo de sustitución, ¿no? mm. Es metafórico, digamos. El caballo viene al lugar del padre. El caballo, Sustituye al padre. el miedo al caballo que lo muerda, porque aparte cuando lean el historial hay muchas cosas que son interesantes, es decir, es el caballo que hace ruido con las patas y compara los pasos del padre entrando a la casa, hay muchas cosas que Freud va captando que ahí hay una relación entre el caballo y el padre que cae, mira, el padre que cae, valga el fallido, el padre desfalleciente que cae, el caballo que cae, el caballo que cae, que se muere, que no hay, o sea, lo interesante de esto Ujú, en cuanto al complejo de Edipo es esto, que en esta estructura el complejo de Edipo de quedar sometido, tomado por un goce incestuoso con el otro y un padre cuya función ahí no está operando, bueno, el caballo viene a hacer una salida sintomática, solución de compromiso para evitarle al jovencito Juan, al niñito Juan, la angustia frente a esta situación que está fallando, digamos. ujú. Claro, pero a Silvina, su vez esto ha creado una fobia, entonces es, o sea, en cierto modo está siendo desadaptativo también, y eso que habría que tratar, la cuestión de la fobia. Vale, bueno, gracias, Claudio, sí, más o menos lo he entendido. eh, Bueno, pues de repente se le atribuyen roles o símbolos, ¿no? Simbología a los signos y bueno, pues de repente la madre es como lo erógeno, pero también lo mortal, ¿no? De alguna forma, Lo ¿no? mortal, lo mortífero es Lo cuando el mortífero, goce, lo mortífero yo entiendo que es cuando el goce en exceso no da lugar al deseo, claro. porque el deseo es el motor del aparato psíquico, es lo que nos permite vivir. Cuando el goce se presenta en exceso, no importa si es la madre, el padre, ahí, porque volvemos a decir, no son las personas, son funciones. Mm, Cuando eso no da lugar al deseo, se torna mortífero,
justamente porque el deseo está en relación a la vida, es esa falta que nos mueve y que nos entusiasma a hacer cosas, a proyectar, ¿no? Es algo que el deseo es lo que falta, es algo que falta. Mortífero en el sentido de quedarse como objeto que colma al otro, en ese Claro. Claro, sentido. Como por ejemplo en el caso de las anorexias, ¿no? Mamá me claro, quiere para mí, toda para mí. Vale, me quieres toda, toda para ti, me vas a querer muerta, por ejemplo. Ahí claro, por está. ejemplo. Sí, pues Claro. muerta. Ahí aparecen en los hospitales raquíticas, delgadas, casi al borde de la muerte, literalmente. Bueno, Así es. Bueno, muchas Wow. gracias a Gracias, sí. todos por las preguntas, el intercambio y nos vemos la próxima que Lucía va a hablar de de psicosis. psicosis. Bueno, hasta Vale, la Bueno, próxima. hasta la adiós. Adiós. próxima. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Chao. Ya.